Hola, ¿cómo están? Yo soy Abraham Velasco dándoles una cordial bienvenida a esta nueva emisión de nuestro podcast del futuro no me acuerdo. Hoy tenemos como invitado a nuestro amigo el maestro Rodolfo Popoca, quien es un comunicador especializado en música, que tiene una larga trayectoria. En unos momentos más vamos a charlar con él. Antes quiero recordarles que se pueden comunicar con nosotros a nuestros correos imacpodcast@gmail.com o basudevabram@gmail.com. Y también recordarles que nuestros estrenos del futuro no me acuerdo es los lunes en punto de las 10 de la mañana. El pasajero temporal con nuestro compañero Oscar González es los martes en punto de las 10 de la mañana. Y el podcast de nuestro compañero Luis Arturo Rosas Malacara en el acto se estrena los viernes a las 10 de la mañana. Vamos a pasar ahora a nuestra primera sección, que es el que parte y comparte con nuestra recomendación discográfica. Bueno, les quiero hablar ahora de un disco muy especial y también que es de un compositor y cantante muy especial que por desgracia pues su vida fue truncada de una manera trágica y a muy temprana edad, a muy corta edad. Me refiero al disco Grace de Jeff Buckley, un disco que de alguna forma es el único disco oficial que salió publicado de este artista, aunque después de su muerte se publicaron algunas grabaciones en vivo de muy buena calidad y también hechas de una manera muy particular. Por ejemplo, el Live at Cine, que está grabado en un pequeño cafecito, sí, para 10 personas, 15 personas, él solamente con su guitarra interpretando canciones, como que hacía temporadas en ese café. Y hay grabaciones que se grabaron con equipos muy modestos y sin embargo la calidad y el talento de Jeff Buckley se nota ahí muy bien. Pero Grace, que es este disco, es el, digamos, el disco oficial publicado de la obra oficial, la única obra oficial publicada pues, en vida por Jeff Buckley, y es un disco realmente extraordinario en todos los sentidos. Jeff Buckley era un muy buen compositor y era un cantante también muy especial que tenía un rango muy amplio, podrá alcanzar unos agudos impresionantes y también tenía una forma de interpretar también muy especial, con fraseos no tan comunes en el rock. Una voz completamente particular que era admirado cuando surgió este disco de Grace. Jeff Buckley pues, empezó a causar mucha expectación entre grandes artistas ya reconocidos como Bono o muchos otros que quedaron como cautivados por el talento de Jeff Buckley, por su manera de interpretar y y por su manera de componer. Además, Jeff Buckley tenía como mucho gusto por hacer recreaciones o versiones de canciones que a él le gustaban. O sea, tocaba algunos covers, pero los hacía con su propia versión, cosas de los Smiths, cosas de Leonard Cohen, por ejemplo, en el Grace viene incluida la canción Aleluya de Leonard Cohen, con una extraordinaria y súper sentida interpretación. Y incluso yo tengo algunas grabaciones de Jeff Buckley haciendo covers de Genesis en la etapa de Peter Gabriel. Entonces, bueno, Jeff Buckley, un gran artista. Les recomiendo este disco de Grace, que está considerado por algunas publicaciones de mucho prestigio del habla inglesa. Está considerado como entre las 100 mejores producciones de rock de todos los tiempos. Pero aparte de Grace, les recomiendo también que escuchen cualquier material que encuentren de él. Vale la pena que lo conozcan, que lo disfruten, que lo analicen. Entonces, bueno, pues ahí está la recomendación del día de hoy con el disco Grace de Jeff Buckley. Bueno, y ahora pues vamos a pasar a nuestra siguiente sección, no sin antes comentarles que Rodolfo Popoca es un comunicador, una persona que tiene una trayectoria ya bastante amplia y bastante contundente en el ámbito del periodismo cultural, muy enfocado en la música. Él nos comenta en la entrevista que hicimos con él, en la charla que tuvimos,
que él es un músico frustrado. Su gusto por la música inicia desde muy temprana edad y como en muchísimos de los casos de muchas gentes que han tenido la fortuna de hacer lo que les gusta, pues la vida misma es la que lo ha ido llevando a hacer lo que más le gusta y a permanecer ahí por un largo tiempo. Entonces vámonos a nuestra siguiente sección, que es la memoria es más antigua, en esta charla que resultó sumamente interesante con el maestro Rodolfo Popoca. Adelante. Muy bien, pues ya estamos en nuestra sección La memoria es más antigua con nuestro invitado del día de hoy, el maestro Rodolfo Popoca. Rodolfo, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Abraham, gracias por la invitación, ya que andamos a la orden y con mucho gusto de acompañarte en esta ocasión. Muy bien, Rodolfo, pues muchos años de conocernos, Todos, siempre, todos, ni saques cuentas. sí, este, pues todo tiene que ver con la música. Tú siempre has sido una persona apasionada de la música, desde tu trinchera, siempre defendiendo la música, siempre abogando por la buena música. Y bueno, todo esto tiene un porqué. Todo este asunto de que incluso has escrito un libro acerca de la música con esa frase tan particular tuya que es Su Majestad la Música, que yo creo que la deberías de registrar en derecho de autor. Y hay que patentarla, ¿verdad? Este, sí, pues tiene un porqué todo esto. En algunas de tus crónicas, de tus publicaciones escritas, has dejado ver algunos de esos orígenes de tu gran pasión, de tu gran gusto y de tu gran conocimiento por la música. Vamos desde el principio, Rodolfo. ¿Cómo empieza esta afición, este gusto? Porque sabemos que la música, y sobre todo para apreciar buena música, es una cuestión de un proceso, es un desarrollo, es un aprendizaje constante. ¿Dónde empieza tu aprendizaje? ¿Dónde empieza tu gusto y ese desarrollo por el buen gusto, por la buena música? Fíjate que yo creo que tiene que ver desde que, pues, no sé, desde el seno materno a lo mejor. En la casa, ¿no? Es el primer contacto con la música, es la primera influencia de mi papá, es la primera influencia que yo tengo en la música. Él era un melómano también, un apasionado de la música. Y yo recuerdo aquellos sábados de mi infancia, yo estaba en primaria, y mi papá siempre le gustó el dibujo. Entonces me acuerdo que se sentaba en su respirador a dibujar. Él trabajaba también como dibujante, pero lo hacía por placer los fines de semana. Y yo lo recuerdo sentado en su respirador dibujando y escuchando lo que en aquel tiempo era XNM, Radio Casa de la Cultura, que hoy en día se convierte en XHNM Alternativa 98.1 FM. En aquel tiempo, te hablo de 1974, 75, yo nunca me imaginé que iba a trabajar aquí en alguna ocasión. Y pues mi papá escuchaba esta estación de radio que era dirigida por José Dávila Rodríguez, el gran mecenas de la música, el mecenas de la radio cultural en Aguascalientes. Y me acuerdo que mi papá me decía, por ejemplo, un sábado, mira, escucha esta obra, y era, por decirte algo, el concierto para violín de Tchaikovsky. Y lo escuchábamos 2 o 3 veces completo el concierto. Y me acuerdo que el sábado siguiente, él en su respirador y yo jugando con mis carritos ahí en el suelo, me decía, a ver, dime qué es esto, y me ponía aquel concierto del sábado pasado. Y yo le decía, Tchaikovsky es el concierto para violín. Entonces me premiaba, ¿no? Y así empecé a conocer música. En mi casa se escuchaba música clásica, tanto como los Beatles o Elvis Presley. Entonces fue mi primer ingreso a la música. En cuanto a la clásica, pues una variedad grande de posibilidades y de compositores y de obras. En el rock sí era más estrecho el horizonte, eran los Beatles y un puñado de 3 o 4 músicos más o menos de la época, pero una cosa te lleva a otra, ¿no? De los Beatles pasas a los Rolling Stones y de los Rolling Stones a The Who y te vas. Entonces, como bien lo decías tú, Abraham, y tú lo sabes porque también tú sí eres músico, es un proceso de búsqueda, de descubrimiento, de desechar algunas cosas que no te llaman la atención, que no te gusta, y de quedarte con lo que te gusta. Y quizás también durante este proceso, algunos años más tarde, retomar aquello que alguna vez rechazaste porque ya te interesó. Y Claro. así lo vas formando, lo vas haciendo, vas
creándote un criterio en función de escuchar. Y cuando te gusta la música, no te quedas únicamente con la experiencia auditiva, que quizás pudiera ser lo más importante. También buscas revistas, buscas libros, cualquier tipo de publicación que te oriente, que te lleve al epicentro del movimiento, conoces a más manifestaciones musicales, cosas que en aquel tiempo me parecían completamente inaudibles por difíciles, hoy las disfruto como si me lo mereciera, ¿no? Te pongo el caso, por ejemplo, del disco de Miles Davis de Beaches Brew, que yo lo Ujú. escuché siendo adolescente y no entendí absolutamente nada, no me gustó, me dolió la cabeza, lo deseché y después con el tiempo lo volví a encontrar, me topé de frente con él y hoy en día te puedo decir que es uno de mis discos favoritos, ¿no? En todos los géneros musicales. Si yo fuera músico, uno de mis grandes anhelos sería haber tocado con Miles Davis en ese disco de Beaches Brew, por ejemplo. Y así vas abriendo brecha, vas descubriendo cosas, vas encontrándote con nuevas posibilidades, con nuevos discos. Yo recuerdo en la secundaria, en la prepa, encontrarte con un disco nuevo, de aquellos que teníamos, eh, pocas veces quizás, o no era muy frecuente, un disco importado que era tan difícil conseguirlos, Uf, y abrirlo el disco, no sé si te acuerdas, Abraham, de ese olor tan especial, claro, claro. sentarte en tu sillón favorito de la casa con dos o tres amigos y degustar de la música. Y mira, yo recuerdo, por ejemplo, te pongo un caso, el Sonare Sonare de la PFM, yo lo Ujú. escucho solo ahora y lo disfruto, pero cuando recuerdo aquella vez que lo escuché por primera vez en el 81 quizás, con mis amigos, era comentar canción por canción y volverla a escuchar, a ver, ponlo otra vez, repítela, se me fue esa parte, a ver, ese análisis, ese análisis, pálido, insípido que hacíamos de la música, no era más que disfrutar aquello que nos gustaba tanto, quizás no entendíamos nada, pero lo disfrutábamos mucho. Entonces era empezar a degustar de música, pero hacerlo con amigos, eso era el ingrediente extra, ¿no? Yo lo escucho en mi casa solo y lo digo disfrutando, pero no hay como juntarte con dos o tres amigos que tienen la misma pasión que tú y lo disfrutas inmensamente, ¿no? Claro, yo hace poco en otro podcast con Richie Martín Jauregui, un Sí, excelente músico que tú conoces muy bien, claro, por supuesto. comentamos este tipo de asunto de que pues, en aquellos tiempos, cuando estábamos en prepa o en secundaria, había tiempo para poder hacer esto que estás comentando. O Sí, sea, sí. repasabas y repasabas el disco. Yo recuerdo, por ejemplo, el Snow Goose de Camel, me lo aprendí de memoria. O sea, Exactamente, sí, lo escuché 3 meses porque me cautivó. No, no lo escuché 3 meses seguidas. O sea, me refiero 3 meses, estuve escuchándolo todos los días ese disco y no era por una cuestión de que nadie me obligara. Era que simplemente me había impactado tanto la música que había descubierto ahí que estaba todo el tiempo hurgando, tratando de entender qué era lo que estaba pasando, cómo a los músicos se les había ocurrido todo este asunto. Y bueno, es, son coincidencias que tenemos con algunos músicos o contigo que eres pues un crítico especializado en la música, pero esos tiempos o esos momentos ya es muy difícil que cualquiera en esta vida, en este tren de vida, se pueda dar. Ya la música se ha vuelto como inmediata, como desechable, como hoy la oigo 2 minutos cuando mucho y le cambio porque la oferta es asombrosamente enorme. O sea, ya puedes encontrar cualquier cosa. Y una cosa muy importante también es que, como bien dices, para que tú pudieras conseguir tal disco, lo veías a lo mejor en el aparador del Golpe, donde traían los discos importados, y para exacto. que lo pudieras comprar, no nada más era que llegara el disco, sino que tuvieras el Tuvieras dinero para dinero, estabas comprarlo. como perrito en carnicería, ¿no? O sea, con Sí, unas sí, ganas sí. tremendas de comprar. Hoy en día, fíjate, cada que lo mencionas esto, las plataformas digitales que nos permiten el acceso a la música totalmente, pues fácil, ¿no? Ahí con un clic, pues es arma de doble filo. Si bien es cierto, puedes conseguir cualquier cosa, prácticamente cualquier cosa. Ahora cualquiera puede grabar en su laptop eh, su, su, su propuesta musical y subirla. Eso está bien. El problema es que se ha abaratado mucho, creo yo, el concepto, ¿no? En aquel tiempo, y tú lo sabes mejor que yo porque tú estuviste tocando puertas
en diferentes estudios para poder grabar algo. Era todo un privilegio y era un lujo poder grabar y los tiempos costaban. No podías No, pues, permitirte la experimentación en el estudio. Tenías que llegar con ideas claras y desarrollarlas ahí. No podías estar ahí de- experimentando. ma- más que eso, tenías que llegar con ideas claras y muy bien ensayadas, Sí, no porque había tiempo de más. el tiempo era oro. Fíjate, Sí, resulta que cuando yo empecé a tener el anhelo de ser músico, era un sueño guajiro grabar, o sea, era algo inalcanzable que imposible, sí. solamente sucedía en los Estados Unidos, en Europa, Navy pero en Road. México era algo impensable. Ya años después, cuando logré yo grabar mi primer disco, que fue con el que el último, pues pagamos nosotros toda la producción, etcétera, y vas súper ensayado y todavía en el estudio te vas a encontrar con cosas. Tienes razón en que se ha abaratado mucho todo esto y se ha vuelto como muy también infravalorado, o sea, se valora menos ahora la música, Sí. pero bueno, estos son tópicos que yo sé que tú manejas muy bien y que los tienes muy claros, pero quiero regresar a tu proceso. A ver. Empiezas escuchando música en tu casa, tu papá afortunadamente es un melómano de buena música que escucha y que sabe elegir buena música y te fue adiestrando el oído, te fue adiestrando, porque eso que me dices, esa anécdota que me comentas de Sí, que escuchamos, que estás escuchando, ah, bueno, pues es el concierto para violín de Tchaikovsky, ¿no? sí, Pues sí. eso es un adiestramiento que te lo fue llevando sin que tú te dieras cuenta de lo que estaba sucediendo, pero ya te fue adiestrando. ¿Qué pasa después de esto? Llega un momento en que uno empieza a descubrir, como tú dices, otras expresiones musicales, otras expresiones artísticas que nos llaman la atención a lo mejor por la misma juventud. Y como bien dices, muchísimos empezamos por los Beatles y de los Beatles ya te disparas a una cantidad de propuestas increíbles que sucedieron en los años 60, 70, que son como pues momentos de la música claves para el desarrollo de la misma música, sobre todo para el desarrollo del rock y del jazz, en el que estas músicas que empezaron siendo pues, algo más popular se convirtieron en expresiones de artistas, ¿no? Con propuestas creativas muy, muy importantes. ¿Cómo es que tú de la música clásica te abres a todo esto? Porque pudiste haberte quedado en el ámbito de la música académica, que es amplísimo y es vastísimo, y cerrarte a todo lo demás, porque hay gente que le sucede. Fíjate que una de las cosas que me pasaron a mí fue en discos, el que ahora mencionas justamente, el Snow Goose de Camel, donde te encuentras parado en una delgada línea que divide, si es que divide, la música académica y, y el rock. Entonces, te das cuenta de que son cosas maravillosas en donde funcionan como puntos de convergencia. La versión en vivo de este disco de Camel que mencionas, el Snow Goose, está tocado con la Orquesta Sinfónica de Londres, con la Filarmónica de Londres, no me acuerdo, pero hay orquestación. Entonces, esos discos de rock progresivo que utilizaban mucho, el New Trolls, por ejemplo, el Concierto Grosso, el uno Claro. y el 2 especialmente, del 71, hace 50 años de esa grabación, pues te van llevando a entender que si te vistes de frac y estás en una sala de conciertos, tocando entre otros 70 u 80 músicos con un director, eso no está peleado con el greñudo que está en el otro estudio o en la otra sala o otro auditorio, tocando con una guitarra eléctrica y un teclado, o un Moog o un bajo eléctrico. No están peleados y te das cuenta de que van de la mano y que no nada más van de la mano, sino que hay un coqueteo y un romance entre los dos y descubrir eso, pues te abre posibilidades. Yo así me interesé también en otras cosas en la música. Si bien el rock lo traía, como tú dices, también desde la casa y con los Beatles, abres las puertas a otras cosas. El rock, Campanas Tubulares de Mike Oldfield, por ejemplo, Oh, Tubular Bells, también me llevó a entender que la música clásica y el rock están enamorados y que es claro. una relación, un enamoramiento lunamielero sin fin y que ha dado Sí. cualquier cantidad de discos y creo yo, si peco de optimista, pues hay una disculpa,
creo yo que seguirá dando, ¿no? A pesar de que la música ha caído en un facilismo brutal y despiadado, pero todavía hay buenos músicos y lo seguirá habiendo siempre, no tengo la menor duda, que cultivarán con pasión y con una propuesta clara y no con improvisaciones malentendidas, porque improvisar es maravilloso, pregúntale a Chick Corea o a Miles Davis, ¿no? Este, Claro. pero por ahí, esos, no sé cómo llamarles, crossovers de música clásica y rock, o de rock y música clásica, y vas descubriendo más cosas. Y yo por ahí entré, fíjate, este tipo de grabaciones son significativas para mí, el Concierto Grosso 1 y 2 de New Trolls y el Snow Goose de Camel para abrir posibilidades hacia otros lenguajes, ¿no? De la música. Claro, y bueno, también me parece importante señalar que toda esta música, que pues es una música de gran calidad y que no es una música, como tú dices, facilista, es una música que tiene una complejidad, que tiene un desarrollo, que está muy bien hecha. La escuchábamos cuando éramos unos adolescentes de Sí, secundaria, pero sí, sí, sí. la descubrimos cuando éramos unos mocosillos, y cosa que ahora es como complicado que un chavito, tenga acceso y pueda abrir su mente para Cuando ahora disfrutar. es más fácil, ¿eh? Cuando ahora es más fácil encontrar eso, pero la oferta quizá es tan apabullante y tan variada que también es como buscar una aguja en un pajar, o sea, se necesita Perderte en la como, inmensidad de la red. sí, se necesita como una guía, ¿no? Ahora, tu gusto por la música empieza. ¿Tú tuviste intenciones o abordaste algún instrumento para tocar? ¿Intentaste ser músico en algún momento? Sí, claro, y fíjate que más que porque yo lo pidiera o yo lo deseara, cuando eres niño, pues a veces deciden por ti tus papás, ¿verdad? A mi hermana la llevaban Ajá. a ballet y a mí me llevaban la guitarra a la Casa de la Cultura. Lógicamente me gustó y aprendí algunas cosas de guitarra. Tú sabes, la música es muy celosa y si no le dedicas el tiempo que te requiere o que te exige incluso, pues te desecha, ¿no? Yo no le Claro. dediqué el tiempo que necesitaba y bueno, ahí lo dejé con el aprendizaje de algunos círculos en la guitarra. Y después ya más grande, ya treintañero, incluso 30, 31 años, me metí a estudiar piano con el único objetivo, no de ser músico, quizás era tarde para hacerlo, sino para conocer la música desde sus mismísimas entrañas, ya que esta es mi labor, finalmente, hablar de música. Mira, me considero bendecido, hablo de música y me pagan por eso. Entonces, yo quería tener un mayor conocimiento de causa y me metí a estudiar piano, solamente con la intención de poder conocer la música un poco más a fondo y escudriñar ahí en sus raíces, desde las mismísimas entrañas. Y creo que me sirvió. No, nunca tuve ya en esta posteridad de los 30 años, nunca tuve la intención de ser músico. Y de joven, de niño, de adolescente, bueno, de niño, tendría yo unos 7, 8 años, que iba yo a clases de guitarra, a Casa de la Cultura, pues todavía no tenía clara exactamente la intención de poderlo hacer. Y te voy a decir una cosa, Abraham, si a mí me preguntaran si tu película de la vida la regresamos y la volvemos a correr, le ponemos play a partir de cero, ¿qué quisiera ser? Yo diría que músico, específicamente pianista, o si no, algún escritor así que puedas vivir de lo que escribes porque tus libros se venden mucho. No serlo, sí, sí me causa cierta frustración, debo reconocerlo. Pero yo creo que los que hablamos de música, sin asumirme exactamente como crítico musical, sino como periodista cultural, los que hablamos de esto, estoy seguro totalmente, somos músicos frustrados, ¿eh? Ok, sí, puede ser. Digo, eh, la música es tan amplia que se puede abordar y se puede disfrutar y se puede practicar desde muchos frentes, ¿no? Sí, sí, sí. Los músicos no siempre tenemos que estar ejecutando un instrumento, a veces tenemos que estar atrás de una consola de sonido o a veces tenemos que estar produciendo un espectáculo y bueno, la inercia de la vida te va llevando, ¿no? ¿En qué momento a ti, tú estudiaste comunicación, si mal no No, no, recuerdo, estudié pedagogía pedagogía, fíjate, entonces, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. ¿en qué momento tú, tu vida, a lo mejor tú no lo decidiste, va tomando este rumbo de que tú seas un comunicador especializado en música? Porque
debo decir también, Rodolfo, que hablar de música a la ligera, digamos, superficialmente, pues muchos lo pueden hacer y muchos lo hacen, pero también creo que hay pocos comunicadores que realmente conocen, o sea, tienen el conocimiento y tienen la sensibilidad y el amor por la música como para poder eh, tener una visión y una crítica acertada, ¿no? A veces hay muchos comunicadores que hablan de música y todo es bueno y todo es maravilloso y todos los músicos son grandes músicos, pero no es así. Hay que, como tú dices, incluso estudiar un instrumento, pues es una labor para que tú te enteres cómo funciona todo esto, en qué momento de tu vida empiezas a tomar este rumbo y se vuelve tu modo de vida, se vuelve incluso tu modo de subsistencia, quizá. Es mi proyecto de vida, efectivamente. Mira, fue algo tan casual. Este, el señor José Dávila, fundador de la Red de Cultura en Aguascalientes, tú lo conoces bien, o lo conociste bien, Claro, ya murió el señor Dávila, sí, claro. estaba casado con la hermana de una prima política mía. Y en una reunión familiar, donde estaba él presente, José Dávila, me escuchó a mí hablar de música. Estaba hablando, me acuerdo muy bien que estaba hablando de Niccolo Paganini Ujú. con otros amigos, y él me escuchó, y luego me dijo, ven, y ya fui, me dice, ¿te gusta la música? Le digo, sí. O sea, no sé nada, pero me gusta, ¿no? Me dice, era sábado, me acuerdo bien, era el sábado 21 de julio de 1984. Órale. Yo tenía 21 años. Me dice, ven, y ya fui y me dijo, ¿te gusta la música? Y le digo, sí. Me dice, oye, pues haz algo ahí para radio, ¿no? En aquel tiempo todavía era Radio Casa, no, ya era Radio Instituto Cultural de Aguascalientes. Estaba ubicada, Ajá. los estudios estaban ubicados allí en Expo Plaza. Bueno, en Ok, aquel claro. tiempo era López Mateos, todavía no era Expo Plaza. Sí, sí. Me dice, ve el lunes a las 4 de la tarde, ahí te espero, y lleva un guión, me dijo, y a ver qué se nos ocurre, a ver qué sale, a ver qué podemos hacer. Sí, como no, señor Dávila, claro que sí, yo ahí nos vemos, ahí voy. Yo no tenía ni la más remota idea de qué pingos era un guión, pero no quise preguntar para no verme ignorante, ¿no? Entonces yo elaboré algo que supuse era un guión que, bueno, creo que más o menos iba por ahí la cosa. Yo llegué con mis hojitas escritas a máquina y a máquina, todavía no había computadoras. Así con Claro. papel pasante para que hubiera copia. Sí, claro. Y me acuerdo que el guión que escribí era sobre el grupo de los Doors de Jim Morrison. Entonces, el texto, mi guión empezaba con la lectura en español del poema del fin. Este es el fin, hermosa amiga, este es el fin, mi única amiga, el fin, etcétera. Me senté a leerlo, yo estaba temblando de miedo, de los pies a la cabeza. Y enfrente de mí, señor Dávila y Concho, ¿te acuerdas de Concho? Así viéndome Claro, claro. en una actitud así escrutadora intimidante, ¿no? Claro. Entonces, yo como pude, acabé tartamudeando y hablando deprisa por la presión. Acabé mi guión, acabé de leer mi texto y le dice a Concho, a ver, cuñado, le decía, edítalo, ¿qué le vamos a poner de música? Y yo le dije que la guitarra con la que inicia el fin, fondeando el inicio del texto. Y lo hicieron, lo editaron y yo me quedé con la boca abierta. No, no entendía cómo era posible que un trabajo de edición levantara tanto el texto. Creo que esa fue la primera ocasión que me sentí interesado, que me enamoré. Ese fue el día que me enamoré de la radio. Cuando Concho hizo aquella edición y me di cuenta cómo yo, muerto de nervios, leyendo mal un texto, no obstante se oía bien, gracias a un trabajo de edición muy bien elaborado, con la introducción de la guitarra tocada por Robbie Krieger en el inicio del fin. Valga la expresión, el inicio del fin, así inicia la canción. Ajá. Y Sí. pues seguí grabando, era julio, ya era lunes 23 de julio del 84, yo seguí grave y grave y grave todo el año del 84. Finalmente, en el mes de febrero del 85, mi programa aquel entró al aire. Eran los martes, jueves y sábados a las 11 de la mañana y se repetía lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde. Duraba media hora, me acuerdo. Yo tenía que ser muy concreto porque un disco de rock progresivo, una canción te abarcaba todo el programa, ¿no? Close to Claro, the claro, Edge, por ejemplo, dura 26 minutos, ya con eso. claro. Entonces, era difícil
condensar todo en media hora, pero bueno, era lo que había y yo lo tomé. Y lo empecé a hacer y duré con ese programa un rato, hasta el 85 más o menos, 86. Y bueno, yo vivía con mis papás, estaba en la universidad, no tenía necesidad de trabajar en ese momento. Este, lo hacía por gusto, era mi hobby. La radio empezó siendo mi hobby. Nunca lo imaginé, nunca me visualicé yo viviendo de esto como un proyecto de vida. Nunca. Finalmente en el 87, ya cuando cambió de denominación de lo que era Radio Casa de la Cultura a convertirse en lo que soy, Radio y Televisión de Aguascalientes, justamente en ese año 87, el licenciado Gustavo Granados, que fue quien fundó el organismo, me dijo, mira, hay una plaza disponible. Tú ya tienes aquí 3 años haciendo algunas cosas, y nunca has cobrado. ¿Cómo ves? ¿Te interesa? Hay una plaza disponible. El sueldo no es muy bueno, pero bueno, pues ya es algo. Yo ni pregunté cuánto iba a ganar. Yo dije sí, así, a secas. Creo que en ese momento fue cuando se convirtió esto de hablar ante un micrófono, se convirtió en mi proyecto de vida y desde febrero del 87 hasta la fecha he comido de esto. Oye, Rodolfo, ¿cómo se llamaba ese programa? El Se que ya llamaba hiciste. El Rock y sus intérpretes. El nombre está muy ñoño, pero se lo puso José Dávila. Dijo, ponle así. Órale. Bueno, ahí nos levantamos, ¿no? Fue el primero Oye, que, y también, ¿sí? perdón, No, no, una no. cosa que quería señalar que yo recuerdo de Concho, de cómo se hacían las ediciones, Rodolfo, que se cortaban las cintas. ¿Recuerdas? Era un trabajo Y artesanal completamente. cortabas la cinta y la pegabas y la cortaban en diagonal, Un- efecto. Concho era un maestro en eso. Era un cirujano, era un Sí, no cirujano. manches. Con O un, sea, está con bien. un cúter hacía el corte y bueno, era impresionante, la verdad. Ya Era una digo, forma porque romántica sí, porque hoy las ediciones pues, las haces en la compu. y es más visual Este, ahora. sí, y en ese tiempo yo decía, ¿cómo puede hacer estas ediciones, Concho? Yo lo vi hacer eso varias veces, Sí, increíble. Iniciaste en radio, te enamoraste de la radio, tú tienes una trayectoria muy, muy rica y muy larga en radio. No sé si has también hecho algo de televisión en algún sí, momento. muchas veces. Mira, aquí en lo que en aquel tiempo era Canal 6, hoy Canal 26, estuve haciendo, primero hice un programa de videos con Enrique Campos, se Ah, llamaba sí. sobre todo rock, porque metíamos jazz, metíamos blues y sobre todo rock, ¿no? De ahí el nombre Ok. del programa. Y luego después hice, durante muchísimos años, estuve transmitiendo los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes de manera diferida por Canal 6 y en vivo por radio. Entonces, eso lo sé yo solo durante un tiempo. Después, en un proyecto nuevo llamado Escenarios, que inició en el 2006, en aquel tiempo yo era director de radio, Eduardo González, director general de Radio y Televisión, elaboró este proyecto para que lo fuera conducido por Marcela Gutiérrez y, Ujú. y por mí. Entonces trabajamos juntos, Marcela y yo, durante un tiempo en ese proyecto llamado Escenarios, que no únicamente era la sinfónica, era cualquier tipo de expresión cultural en términos de música. Y después hice, en otro canal de televisión, hice un programa que se llamaba Mi Generación, también de videos de rock. Ah, Después, sí, lo recuerdo. Mi Generación, después en ese mismo canal cambié el proyecto, se llamó Super Sesión, por el disco Ujú. del 67 de Mike Bloomfield, Al Cooper y Stephen Stills. Y Sí. así le puse Super Sesión y fíjate que en ese programa me fue muy bien, me fue bastante bien. Ajá. Y bueno, aquí en Canal 26, en aquel tiempo, insisto, Canal 6, he estado de manera intermitente haciendo algunos programas, algunas producciones, casi siempre dedicados a la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes o a videos de jazz o de rock. Con David por ahí hicimos algo de jazz también en televisión. Y déjame acordarme, han sido varios en televisión, varios proyectos. Y la televisión, fíjate que me gusta mucho, lo disfruto inmensamente, sobre todo me gusta hacerlo en vivo. Me acuerdo que durante un tiempo transmitíamos los De la conciertos OS, de la OSA y de aparte la Sinfónica. los de la Feria del Libro y del Festival de Ah, sí. Cultural de San Marcos, en la Feria de San Marcos. Lo hacemos Sí. también en vivo por radio y grabado para televisión.
Y en alguna ocasión también transmití la entrega del Premio Nobel de Literatura, cuando se le entregó a Mario Vargas Llosa. Ajá. Ahí me tocó hacer la conducción de aquella entrega, que era pues, finalmente un latinoamericano, un peruano, la entrega del premio. Y así algunos eventos especiales en televisión, pero aunque la televisión es seductora y me gusta, no deja de atraerme, pues mi pasión es la radio, la verdad, ¿eh? He probado Sí, los dos y me quedo con la es radio. lo, es lo que te iba a decir, que yo, ahorita que mencionas todos esos proyectos de televisión, recuerdo haberte visto, pues, por ejemplo, en los conciertos de la OSA, Y etcétera, varias veces. en algunos conciertos, en algunos programas de videos, pero sí, como que mi idea se queda con que tú eres de radio, o sea, Yo soy de radio, eres, sí, sí, sí. Ese es, eres ese es mi como amor, que, la televisión es la otra, ¿no? como que es tu medio ambiente ideal, siento yo. Exactamente. Sí, 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 sí. Es mi modus Dices, vivendi, estoy como pez en el agua aquí en la cabina de radio. dices que desde el 87 has tenido como incluso medio de subsistencia el quehacer radiofónico, Rodolfo. Sí. Eh, cómo haces? Porque mucha gente entra y sale. Yo siendo músico, pues he hecho un par de cosas en radio también, que a mí me encanta también hacer radio, porque me gusta hablar de música. Pero ¿cómo has hecho para mantenerte vigente, para siempre estar pues en proyectos de cultura, de música, de lo que te gusta? Porque pues muchas veces uno, por que sea chamba, a lo mejor puedes agarrar cualquier otra cosa con la que no estés tan de acuerdo. ¿Cómo has hecho para mantenerte como con esa fidelidad a tus ideales, a tus convicciones respecto a la música y al arte? Ahora que lo mencionas, sí ha sido difícil, ¿eh? Este, yo no sé, o sea, no puedo decirte exactamente cómo me he mantenido. Es una situación de hacerlo día a día y sin darte cuenta cómo. Va surgiendo. Lo que sí te puedo decir es que en este momento, y justo ahora que estoy practicando contigo a través de un micrófono y de una cámara de video, te puedo asegurar que siento el mismo entusiasmo y la misma pasión que sentía en el 1987 cuando empecé de manera profesional, es decir, recibiendo una remuneración. Siento esa misma pasión, esa misma inquietud, ese mismo hormigueo estomacal antes de entrar al aire. Y yo te aseguro que el día que deje de sentirlo, pues ya mejor me dedico a otra cosa, ¿no? Es que este asunto es de pasión, es como la música y tú no me dejarás mentir, decía Beethoven, puedes tocar mal una nota, no pasa nada, pero ni se te ocurra tocar sin pasión, ahí sí hay problemas. Entonces, Claro, aquí en la radio, en la comunicación es lo mismo exactamente. La pasión, si el día que la pasión se te acabe, es como terminar una relación con alguien, o sea, ya no tiene sentido seguir. Si ya no te inspira claro, nada, si ya no tienes esa emoción, ese estímulo, ese cosquilleo, ese nerviosismo que te sigue dando, aunque tengas todos los años del mundo, cámbiale de profesión, haz otra cosa. Y yo sigo sintiendo justamente eso, ese entusiasmo. Yo vengo a hacer un programa de radio en vivo y me froto las manos, me lamo los bigotes y estoy este, entusiasmadísimo de poderlo hacer. Es difícil, te voy a decir una cosa y no quiero sonar petulante ni pedante, pero hacer radio cultural es otro asunto. En la radio comercial, pues puedes decir cualquier cosa, ¿no? Eres un presentador de canciones y un gritador de ofertas del súper, ¿no? Eh, sí, aquí no, aquí tienes que tener una preparación, un mínimo de cultura general, debes tener que decir algo. Aquí se cuidan mucho los contenidos. Aquí no puedes estar frente a un micrófono, frente a una cámara, si no tienes ideas claras o si no, digo, para decir a continuación tal canción y gracias por sus llamadas, lo puedes hacer sin ningún tipo de trayectoria. El compromiso en radio cultural y en televisión cultural también, en la televisión y la radio pública, es mucho mayor, te compromete más y quizás sea eso lo que me ha mantenido a mí, no sé si vigente, la palabra a lo mejor sonaría petulante en mí, pero sí me ha mantenido con el entusiasmo y la pasión de seguirlo haciendo. El, el, y no nada más hablar de música, el entrevistar a un pintor, el entrevistar a un escritor, a un músico, por supuesto,
el entrevistar al nuevo director de la OSA. En fin, son situaciones que te van estimulando, te van preparando, hay que leer, y eso es apasionante, ¿no? Para escribir un guión tienes que leer también, porque hay que escribir guiones, no nada más es llegar al micrófono y ponerte a hablar. Tienes que preparar un guión Claro, y demás, una escaleta. Ese tipo de cosas me entusiasman y en algún momento que tuve que dejar de hacer programas de radio, tuve que dejar la radio durante 6 años. Yo me salí voluntariamente por dignidad, y tuve que dejar de hacer radio. Y ahora con esta actual administración tuve la oportunidad de regresar y recuperar lo que es mío, antigüedad y todo este tipo de cosas. El tiempo que no estuve aquí, yo me sentía traicionándome a mí mismo, me sentía como un traidor de mis ideales, de mis principios, haciendo otras cosas de las que no estaba convencido. Pero había que comer, ¿no? Eso no puedes claro. dejarlo. Había que comer y había que vivir día a día y comprar cosas, medicinas y demás. Entonces había que trabajar. E hice cosas de las que no estoy convencido, ¿no? Cosas que no me apasionan, cosas que fue la primera vez que sentí eso de levantarte en la mañana y que flojera, tengo que ir a trabajar, ¿no? Ajá. Y ahora que regresé aquí a mi casa, a Radio Itzá de Aguascalientes, pues me siento, mira, otra vez feliz y con el entusiasmo de levantarme, meterme a bañar y vestirme porque vengo a hacer lo que me gusta realmente. Oye, Rodolfo, Sí. ¿por qué razón abandonaste esos 6 años la radio? Y yo estoy seguro que no hiciste nada que te avergonzara. A lo mejor no estabas convencido de lo que estabas haciendo, pero no era nada que fuera tan extremo como para dar vergüenza. No, no, por Y supuesto. bueno, antes de que me respondas, creo que también con tu trayectoria, creo que también poca gente se podría acercar a ti pidiéndote que hicieras algo con lo que estás en contra. O sea, no creo que te pedirían ir a una radio comercial, como tú dices, a gritar anuncios o a... o sea, no creo que nadie te lo pida. Pero, ¿por qué fue la razón de tu salida? Porque lo que acabas de comentar, lo debo de subrayar, dices, por dignidad. O sea, algo sucedió ahí importante. ¿Y qué fue lo que estuviste haciendo en ese inter? Mira, así me pasó, me invitaron a mí a hacer un programa, el programa de los Beatles desde Liverpool, que lo hago aquí y esta es su casa. Me Ajá. invitaron, cuando yo salí de aquí, me invitaron a hacerlo a una estación de radio comercial. Yo tenía Ujú. necesidad de trabajar, ¿eh? Porque no tenía trabajo. Con todo tuve que decir que no, porque entonces sí era como traicionarme totalmente. Yo siempre he Ujú. criticado ese tipo de radio, no critico a los que lo hacen, simplemente que yo creo que no es lo que yo, No para es lo para que yo ti. estoy, no es para mí exactamente. Habrá gente que lo haga y lo hace muy bien, yo no podría Claro, hacerlo además, yo no podría hacerlo. claro. Entonces, pues tuve que decir que no con toda la necesidad que tenía de trabajar. Salí de aquí por incompatibilidad con el director general en esa admisión, la pasada, la de Carlos Lozano, Héctor David Sánchez. En un momento dado, él, pues era complicado correrme porque tenía que liquidarme. Entonces me congeló, me sacó del aire y yo tenía que cumplir un horario de 8 horas diarias sin hacer nada. Y tú podías decir, bueno, pues qué a gusto, ¿qué te preocupa? No, no, no es desgastante, ¿eh? Es No, pues es desgastante que y para mí, mentalmente, eh, terrible, ¿eh? Mira, para sí, mí claro, era terrible llegar al Teatro Aguascalientes y encontrar a otra persona que haciendo yo, tu chamba. que yo sabía que no tenía los argumentos, y no digo que esté mal, simplemente estaba para otra cosa, haciendo lo Claro, que yo había estado haciendo siempre, o sea, haciendo mi chamba, como tú dices, ¿no? Era como ver al amor de tu vida besándose con otro, ¿no? Haz de cuenta. claro. Entonces, sí, fue muy doloroso, fue terrible, este, caí en depresión, pero bueno, no había otra posibilidad, la verdad, ¿eh? Este señor se negaba a darme la cara, yo lo busqué en su oficina porque le hablaron mal de mí y es sorprendente cómo la gente puede formarse una opinión de ti por lo que le dicen de ti y no por lo que sabe de ti. Y fue lo que pasó. Entonces yo dije, bueno, pues qué necesidad, ¿no? Ujú. Y renuncié en aquel tiempo con 24 años de antigüedad, cuando la jubilación es a los 28. Yo no sabía si podía algún momento regresar o no.
de hecho, yo pretendí regresar al gobierno del estado, pero a otra dependencia, no aquí. Y con el cambio de administración, con la actual de Martín Orozco, él directamente me apoyó para yo poder regresar y recuperar mi base. Entonces, Ujú. pues yo no muerdo la mano que me da de comer, estoy y le estaré siempre agradecido porque finalmente hago otra vez lo que me gusta, en lo que yo creo, y mi razón de ser aquí pues es hablar de música, ofrecer en la barra de programación una opción, una posibilidad que no puedas encontrar en ninguna otra parte en las ondas hertzianas en Aguascalientes. Y como te digo, así me asumo yo, ¿no? El más humilde servidor de Su Majestad la Música. Y esa es mi razón de ser aquí. Además, lógicamente, de la promoción cultural en otros ámbitos, la pintura, la literatura, no soy un experto en esto, pero sí tengo espacios en los que entrevisto a algún escritor, algún pintor, algún escultor, algún poeta, no sé, y eso me llena, me hace sentir completo y útil en la vida, ¿no? Entonces, bueno, finalmente sigo haciendo lo que me gusta y sí, como tú decías, es complicadísimo, más difícil de lo que uno pueda pensar, mantenerte ahí, no sé si vigente, pero sí ahí, eh, pues Activo en la jugada, ¿no? O entre los sea, micrófonos, sí, activo en la jugada, vamos, exactamente, después de tantos años y sobre todo no perder el entusiasmo y que la pasión no te abandone nunca. Rodolfo, ¿qué hiciste en esos 6 años? ¿Dónde andabas o qué? Inscribí gente para que estudiara inglés, di clases de inglés, en un sistema educativo en el que te obligan a pasar a los alumnos, aunque no vayan a clases, aunque no estudien. Mm, Y pues para mí era verdaderamente frustrante, ¿no? claro, Entonces, pues renegando y todo, pero bueno, había que trabajar, tenía que trabajar. claro, claro. Una de las cosas que sí me gustó hacer fue que tuve la oportunidad de coordinar un taller de radio en la Universidad Panamericana, en la Bonaterra. Me invitaron a hacer este proyecto y pues yo feliz de la vida lo pude hacer. Me dieron libertad para trabajar la radio como yo la entendía y como yo la hacía. Entonces hicimos un programa de radio por internet, que ahora es otra posibilidad también, en AGS Radio, eh, pues cumplí un ciclo en la Universidad Panamericana Campus Bonaterra, y dentro de las cosas que hice que no me gustaron, esa fue de las que me mantuvieron vivo, esas. Y también un programa en televisión que hice en lo que en algún tiempo fue Cable Canal, que después Sí. cambié de nombre y en aquel tiempo que estoy yo se llamaba 8 TV Aguascalientes. Hice un programa de televisión de videos de rock justamente, y creo que esas eran mis dos trincheras que me mantenían a salvo de la balacera del mundo ordinario, ¿no? Tu Por llamarlo de salvavidas. alguna forma. Mis salvavidas, exactamente. Oye, Rodolfo, bueno, tu trayectoria en radio pues es muy amplia. En televisión también ya nos comentaste varias de las cosas que has hecho, pero también hay una parte de hacer, mm, pues comentar los temas culturales vía escrita, al grado de que, bueno, pues tienes una columna en la jornada o no sé cómo se llama ahora, Y la y LJMX. LJMX, y bueno, publicaste un libro hace poquito tiempo. ¿Cómo llegas a esto? ¿Qué tanto lo disfrutas? ¿Qué tanto hay que como estar preparado para poder abordar también la parte de la prensa escrita enfocada en la cuestión cultural? Mira, me acuerdo que en alguna ocasión un amigo me dijo, tú eres el mejor en lo que haces. Eres el mejor periodista cultural que hay en Aguascalientes. ¿Y sabes por qué eres el mejor? Porque eres el único. Entonces, tristemente, hay algo de cierto en esto. No sé si sea el único, pero sí sé que somos pocos en caso de que seamos varios. Pero eh, es difícil escribir. Yo empecé escribiendo en el Heraldo una especie de columna, como un comentario personal sobre cada uno de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. Este, Dejé el Heraldo porque a veces no me publicaban, fíjate. Escribía Mm. algo, se los mandaba, pero era necesario que pusieran que Luis Miguel se había cortado el cabello. Y, y pues mi columna tenía que esperar, ¿no? Entonces,
Edilberto Aldán de la Jornada Aguascalientes me hizo la propuesta, me fui para allá y ahí empecé a escribir la columna del Banquete de los Pordioseros. De esto hace ya más de 10 años, 11 años tal vez. En el 2011 empecé a hacerla, 10 años. Entonces, eh, pues ahí en la jornada siempre que enviaba algo me lo publicaban tal cual, hasta los errores me lo respetaban si quieres. Y pues ya me aficioné más a la escritura. No era únicamente escribir sobre la sinfónica. En mi columna yo escribía sobre discos, aniversarios de algunos discos o de algún grupo o de una nueva manifestación musical o de algún festival, algún concierto, no sé, de la muerte de un director de orquesta o de un gran pianista. Yo escribía. Y era feliz haciéndolo, sigo haciéndolo, por supuesto. Y con el paso del tiempo, creo que fui adquiriendo cierto reconocimiento, también lo digo sin ánimos de parecer presuntuoso ni sangrón ni nada de eso, pero pues las cosas como son, creo que adquirí cierto reconocimiento entre los músicos de aquí de Aguascalientes. Luego ya me buscaban para que escuchara su disco y que yo escribiera algo sobre él, o me invitaban a algún concierto que iban a dar, con la intención de que yo escribiera algo, por supuesto. Y así poco a poco me fui, creo yo, ganando un espacio. Con el tiempo se dio la ocasión de que nace una nueva editorial que es Mester. Y esta editorial, a través de su director, José López Ustaita, Antonio López Ustaita, me invita a escribir el primer libro que ellos editan de periodismo cultural, que es sobre música. Y así él fue buscando, o ha estado buscando, como las personas idóneas para escribir sobre ciertos temas. Después del mío vino un libro de teatro que se llama A Escena, con dos colegas de Radio Universidad que del tema saben muchísimo, que son autoridad en la materia. Sí, Y claro. después con el maestro Juan Castañeda, el libro de artes plásticas. Y así, el mío se llamó Su Majestad la Música. Tú decías, es una frase muy mía, ¿no? Que sí debería yo de registrarla. Sí. Yo la acuñé y la he usado en mis programas de radio y al editor le pareció interesante que usáramos ese mismo término para llamarle al libro. Y bueno, así se llamó. Ajá. Fíjate que escribir, te hablo de una experiencia personal, escribir para mí resulta doloroso. O sea, no es tan placentero sentarme a escribir como sentarme a hacer un programa de radio o de televisión. Para mí es un proceso doloroso, pero el resultado final justifica es como dar a luz, ¿no? Una mujer Ujú. que va a dar a luz pasa necesariamente por una serie de dolores físicos y me imagino que también emocionales, ¿verdad? Pero al final ve al niño y pues todo valió la pena, ¿no? Así yo veo para mí el proceso de escribir. Yo me siento escribir mi columna de LJMX, me siento escribir y créeme, Abraham, empiezo a sudar del esfuerzo que para mí representa, ¿no? Yo me desconcentro muy fácil, pasa una mosca y volteo a verle ya en qué estaba y se me fue la idea. Entonces, de veras, literalmente, te lo digo con toda honestidad, sudo del esfuerzo que me provoca escribir un texto de 900 palabras. Y, y cuando lo veo terminado, le doy una revisada y digo, bueno, creo que está bien. Lo mando a la editorial, lo mando al periódico, lo veo publicado el otro día, lo releo y encuentro cualquier cantidad de errores que a lo mejor omití en la primera revisión que hice. Pero bueno, como sea, lo ves ahí publicado y dices, valió la pena. Claro. Disfruto la escritura con todo este proceso doloroso que tiene para mí, pero lo disfruto. Y el libro fue lo mismo, ¿eh? Era a veces escribir todo el día, por ejemplo, un sábado, un domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, apenas con tiempo de darme un baño y comer algo, con una taza de café junto, pero sufriéndole. Cuando me meto al texto y me pongo a escribir, entonces sí se me pasa el tiempo, se me olvida dónde estoy y escribo y de repente ya después regreso y corrijo. Pero de que es un proceso doloroso no lo puedo objetar, lo es. Decía un maestro al que aprecio mucho, que también lo entrevisté hace poco aquí en el podcast,
él nos decía cuando era nuestro maestro, en la Manuel M. Ponce nos decía que las obras se parían, y Sí. que era un parto. Obviamente te doy la razón en ese sentido porque resulta lo mismo al construir cualquier obra de arte, sea un cuadro, sea una canción, sea una pieza musical, Un y poema. te comprendo. Sí, no, es un proceso difícil, y nunca quedas satisfecho, pero fíjate que creo que quizá parte de eso es la perdurabilidad del asunto, o sea, porque cuando estás haciendo radio, pues es como más efímero, ¿no? Es fugaz. Es fugaz, y el hecho de la palabra escrita, pues es una cosa que queda ahí ya perdurable. Yo no he tenido la fortuna de leer tu libro, pero platícanos. Sé que es algo acerca de la historia de la música sinfónica en Aguascalientes, de En la general de la orquesta música en sinfónica. Aguascalientes, un Ajá. capítulo dedicado a la Sinfónica de Aguascalientes. Es un libro que yo estructuré como si fuera una especie de sinfonía. Ujú. Inicia con una obertura, bueno, aquí como si fuera una ópera, ¿no? Con una obertura, donde es, a manera de introducción, la justificación del libro, por qué y para qué es el libro, ¿no? Ujú. Y después vienen 4 movimientos, ahora sí, a manera de una sinfonía. El primero, siguiendo la estructura del modelo clásico de la sinfonía, o del modelo romántico de la sinfonía, primero es un allegro, y en el allegro yo hablo de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, sobre todo de su cuestionada antigüedad. Eh, Ah, claro. Se considera que la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, como la conocemos hoy en día, surge en 1991, más o menos al mismo tiempo que surge el Teatro Aguascalientes. En el 92, para ser más exacto, en febrero de 1992 fue el primer concierto de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes en el Teatro Aguascalientes, todavía olía nuevo el teatro, y en Ujú. aquel programa se interpretó la obertura Cazador Furtivo de Carl Maria von Weber, se interpretó el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff, tocado por la maestra Guadalupe Parrondo en el instrumento Uf, solista, y la Quinta claro. Sinfonía de Beethoven. El director en aquel tiempo era el maestro Alfredo Ibarra. Ujú. Para muchos, la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes inicia ese día de febrero de 1992, pero por lo que el próximo año cumpliría 30 años. Ujú. Pero hay que entender que desde 1922 existe en Aguascalientes una entidad llamada Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, de la cual hay Sí. testimonios perfectamente bien comprobados y puntuales. En el vestíbulo del Teatro Morelos hay una fotografía de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes en el Teatro Morelos en el año de 1927 o 28, no me acuerdo, cuando era dirigida por el maestro Arnulfo Miramontes. Entonces, ahí en el libro Ujú. hablo mucho sobre este asunto. Se considera que la Sinfónica de Jalapa es la orquesta sinfónica más antigua de México en activo, fundada en Ujú. 1929. Tenemos evidencias de que la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes es mucho más antigua que la de Jalapa, por lo menos unos 5 o 6 años más antigua que la de Jalapa. Solamente que la de Jalapa ha tenido vida continua durante estos Continúa. años y la Sinfónica Ajá. de Aguascalientes ha sido intermitente hasta lo que podemos considerar su consolidación en 1992, pero de 1922, 1923 a 1900, al 92 ha sido intermitente su participación, va y viene, regresa y desaparece, vuelve a formarse, en fin, pero sí es la primera orquesta sinfónica fundada en México en activo, la Sinfónica de Aguascalientes. Y sobre eso hablo, un repaso de los que la han dirigido, que por supuesto es un tema que siempre está inconcluso. Justamente hoy, cuando grabamos esto, 22 de septiembre de 2021, se acaba de nombrar un nuevo director para la Sinfónica de Sí, Aguascalientes y pues entonces es una historia que debe de continuar, ¿no? Es inconclusa, claro, claro. siempre inconclusa. Bueno, ese es el Allegro, hablo sobre la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. El segundo movimiento es el Adagio, movimiento lento, que hablo sobre la sala de conciertos, casa de la Sinfónica, que por las prisas en acabarla y como una de las características de la administración de Carlos Lozano de la Torre, a todo mal hecho, ¿no? Es una sala Quedó que no mal. tiene acústica. Pues imagínate a un chimuelo anunciando cepillo de dientes, ¿no? O imagínate a Claro. un calvo anunciando shampoo. Imagínate una sala de conciertos sin acústica.
Claro. Por ahí va la cosa, ¿no? En ese capítulo. El tercero es un esquerzo, donde hablo de los festivales que ha habido en Aguascalientes y que sigue habiendo. El Festival de Música de Cámara, el desaparecido Festival de Canto Operístico, el Festival de Jazz, el desaparecido Festival Aguas Blues, entre otros festivales que ha habido en Aguascalientes. Y el capítulo final, que es el Finale Presto, justamente, hablo sobre las escuelas de música en nuestra ciudad. Pues lógicamente la Ponce y la primera escuela de música que ha habido en Aguascalientes, la Escuela de Música Sacra, que el próximo mes de Sacra. enero cumple 80 años. Es la escuela en activo más antigua de nuestro estado. Y las de reciente formación, la Universidad de las Artes, la Autónoma de Aguascalientes con la licenciatura en música y otras escuelas que se han ido formando poco a poco, ¿no? Y finalmente el libro termina con un ancor, donde hago Ok. una reflexión sobre lo que es el periodismo cultural y la necesidad que tenemos de ejercerlo, ¿no? Básicamente es eso. Pues, pues un libro muy interesante, Rodolfo, que Te lo hago llegar, Abraham, la primera oportunidad que tenga te lo hago llegar. lo voy a conseguir de cualquier manera, seguramente, porque sí me interesa leer algo así. Eh, Hay tanto que hablar de todo esto. Por ejemplo, yo recordaba, siempre lo he recordado con algunos otros invitados, el Festival de la Orquesta Sinfónica Nacional en Aguascalientes, Los que se veranos, ¿te llevaba, acuerdas? que se Claro. llevaba a cabo los veranos, que eran unos festivales increíbles, donde la ciudad se volvía sinfónica por todos lados. Había Este, en los kioscos, había conciertos y todo. Sí, 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 increíble. había y unos cursos que tuve la fortuna de tomar que estaban con grandes maestros de la misma orquesta y venían con la orquesta dirigida por el maestro Sergio Cárdenas. Él era el director en ese Este, tiempo. Sí. Él era el director en ese tiempo. No, son temas inagotables. ¿Qué satisfacciones te ha dejado el publicar este libro y te gustaría publicar otro, por ejemplo, de la historia del rock, que alguna vez hablamos en Sí, una sí, sí. invitación tuya? Que la historia del rock, siento yo, en Aguascalientes se cuece aparte, porque ha sido una historia llena de tropiezos, llena de obstáculos, pero que siempre ha estado ahí. Desde que yo soy adolescente, que yo ya veía grupos de rock tocando, siempre ha estado ahí a pesar de los pesares, a pesar de los apoyos o no apoyos de manera institucional. El rock sigue y sigue y sigue y sigue, ¿no? Sí, no, por supuesto, sin duda. Fíjate que sí, sí me gustaría escribir otro libro o me gustaría ampliar en una segunda edición, porque ya hay cosas que se deben agregar, ¿no? Esto es Claro, inmediato, al día siguiente ya hay cosas nuevas, tienes que irles agregando. O bien escribir otro libro también, por ejemplo, el rock sobre Aguascalientes, fíjate que yo no me siento con la capacidad de poderlo escribir. Estoy seguro que lo puedes hacer mejor tú que yo, o Juan Manuel Muñoz, o alguien más, el Doc, no sé. Lo que sabes que sí me gustaría hacer, podría ser quizás el convocar a varios, no necesariamente escritores, porque ninguno lo somos, sino a varios músicos o varios melómanos o varios periodistas culturales y organizarnos y decir, bueno, tú escribes este capítulo y yo escribo este y armamos un Frankenstein, ¿no? Y escribir sobre el rock en Aguascalientes. Creo que así me parecería más interesante que alguien tomara un tema y lo desarrollara y desde la perspectiva del músico, desde la perspectiva del protagonista, tú has sido uno de los grandes protagonistas pues no nada más del rock, de la música en Aguascalientes, desde 1982, 83, no sé, tendremos en aquel tiempo, Abraham, unos 17, 18 años quizás, 20, no sé, y hasta la fecha, pues ahí sigues, ¿no? Entonces, la visión que tiene un músico que ha estado ahí con el dedo en el renglón, si quieres así decirlo como neceando, es muy diferente a la que tendría una persona que como yo ve el concierto desde la butaca y válidas una visión como la otra, pero también claro. complementarias, ¿no? Y creo que sería Sí, bueno sí, hacer por un libro supuesto. donde hubiera así diferentes posturas, diferentes Sería autores. muy interesante. Sería muy interesante. Yo inicié estudiando en el 80 en la Ponce, Sí, a los 17 años más o menos. Y bueno, como dices, desde entonces, sería interesante a lo mejor un libro de testimonios, pues, recopilado por ti, pero sí creo que sería
simplemente interesante escuchar los testimonios, las anécdotas, tantas cosas que han pasado en Aguascalientes, tantos grupos que han surgido y han desaparecido, y tantos grupos que han pasado por aquí que se han enamorado de la gente de Aguascalientes, del público, etcétera, que tienen arraigo en Aguascalientes. Por decirte, por ejemplo, La Barranca es un grupo que está súper arraigado a, a la cultura de Aguascalientes. José Manuel Aguilera es una persona que está siempre como muy interesada en lo que está pasando acá. Oye, bueno, pues hemos hablado de muchas cosas, de muchos quehaceres. Una cosa que me gustaría mencionarte o saber tu opinión es justamente referente a lo que es la prensa o el periodismo cultural o la crítica que mencionabas tú, que te decía tu amigo, pues es que eres el único Es que el mejor existe, porque es el único. porque eres el único. Pero ¿no crees tú que yo sí siento, y esto lo siento desde hace mucho tiempo siendo músico, que podías tener a lo mejor una entrevista, hacías una campaña de medios en la ciudad o en otras ciudades incluso, y ibas a presentar tu trabajo o a promover tu trabajo y las preguntas eran las mismas, los comentarios eran los mismos, como que era nada más, sí vengan, los apoyamos, pero poca gente te dice lo que estás haciendo, cuestionarte, o sea, poca gente cuestiona el trabajo. Siento que mucho Hay de más la, del periodistas que periodistas, ¿no? sí, todo el periodismo cultural siento que se enfoca en vamos a apoyarlos, lo hagan bien o lo hagan mal. Y siento yo que al artista, al músico o cualquier tipo de artista le hace falta también alguien que diga, oye, lo que estás haciendo tú tiene que ver con esto y con esto y con esto y está bien por esto y no está bien por lo otro. ¿No crees tú que hace falta que más gente se atreva, más gente practique este tipo de No, crítica constructiva? es una necesidad, Abraham, por supuesto que sí. Lo que pasa que también a veces el artista es medio, ¿cómo te diré? Medio delicadito y luego lo criticas y se enoja, ¿no? Yo me acuerdo que una vez vino aquí un cuarteto llamado Britannia, batería, bajo y guitarra, claro, batería, bajo y guitarra, con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes a dar un concierto de Queen Sinfónico. Entonces, bueno, para empezar, pues no había un cantante, ¿no? Porque, pues Freddie Mercury, creo que no, es de otro código postal, entonces no había un Claro. cantante. Entonces, la línea melódica de la voz la hacía la guitarra, por ejemplo, o el teclado, pero yo creo que se pierde, ¿no? Y Desmerece mucho. merece mucho. Y el coro, pues cantaba el coro, justamente. Quentin tiene esa característica de que usa mucho los coros en algunas canciones. Pero aparte de eso, el grupo estaba desafinado, descuadrado, entraban un par de tempos tarde, después de que el director daba la indicación. Entonces se oía como que de repente no empataban la orquesta y el grupo Y Britannia. el grupo. Se quedaban ellos atrás o entraban antes, ¿no? Entonces yo escribí en el periódico sobre eso. Ahora tú sabes, por la red, por internet, tú puedes leer lo que se escribe en este momento en el Cairo, en Egipto, o en Montevideo, Uruguay, sin ningún problema, ¿no? Entonces los de Britannia se dieron cuenta de lo que yo escribí y me mandaron un correo electrónico enojadísimos, indignadísimos, que quién me creía que era yo provinciano para criticar a un grupo de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Uf, Entonces dices, ¿qué quieres? ¿Que sea porrista? No, no funciono como tal. O sea, el periodismo claro, te exige otro tipo de compromiso y pues no puedes decir que todo está bien, no, no, pues, no está bien. O sea, apoyar las iniciativas y los proyectos que se realizan, apoyarlos, abrir espacios, buscar la manera de que se hagan, pero no puedes decir que todo está bien porque no todo está bien. En ninguna claro, parte del mundo todo está bien. Y si hay algo mal, pues lo señalas. Y además hay claro, que ver también cómo lo señales, ¿no? Si es un afán de hacer escarnio, burla, destruirlo, pues es diferente. No se trata tampoco de eso, ¿no? En la historia de la música ha habido grandes críticos que han sido famosos por su desfachatez en descalificar algunas obras, ¿no? Por ejemplo, Edward Hanslick, un crítico de música del siglo XIX, que era famoso por destrozar
conciertos que hoy en día son joyas del repertorio concertante de algún instrumento. Ujú. Destrozó, hizo pedazos el concierto para violín de Tchaikovsky, por ejemplo, y hoy, bueno, pues creo que no habría alguien en su sano juicio que lo pudiera criticar. Entonces, Ujú. no se trata tampoco de hacer escarnio, de hacer burla o de hacer pedazos al artista porque algo hizo mal, no, tampoco se trata de eso, sino de señalar, ¿no? En función de que esto se haga mejor. Y de que el Claro, público tampoco se engañe, que el público conozca qué es lo que está e- pasando. e- es, eso es muy importante, o sea, que no se engañe el público y no engañar al público, Exactamente. porque también en el arte o en las expresiones artísticas de todo tipo, pues también hay charlatanes, también hay engañadores, Sí, sí. eh, farsantes, que son más mucho bluff, mucho luces, mucho esto, pero Poca artísticamente música, poca ¿no? cosa, Sí. poca música, exactamente. Entonces, sí creo que hace falta ese tipo de tengan el valor, el conocimiento y el lenguaje para poder hablar de las cosas tal como son, porque no todo es, como tú dices, no todo está bien. No, Rodolfo, hay en este podcast siempre el deseo de que nuestro invitado o invitada nos hable de discos, un disco o dos discos, en el caso tuyo son dos discos, que son sumamente importantes en la vida, ya sea por cuestiones emocionales, por cuestiones profesionales, etcétera. Tú escogiste dos discos, pues, que son históricos mundialmente, que son reconocidísimos. El Deja Vu de Crosby, Stills, Nash Young y sí. el Dark Side of the Moon de Pink Floyd. ¿Por cuál de estos dos quieres empezar a comentar pues cuáles son las razones? Digo, yo sé perfectamente que es dificilísimo decir uno o dos discos, pues no, son Me 100, obligaste 200 a discos. dejar afuera, Sí, sí, una lista interminable. claro. Pero es bueno porque también esa manera de recomendación a la gente. El Dark Side of the Moon, pues lo conoce mucha gente de oídas, pero no lo han escuchado. Y Deja Vu de Crosby, Stills, Nash Young, A lo mejor menos, pues ¿no? es menos, pero es un gran disco que también en su momento fue un trancazo y que está, en el que están participando músicos legendarios de la historia de la música, del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿por cuál quieres empezar a Pues si quieres, platicar? por el déjà vu. Deja Vu de Sí, Crosby, Stills, Nash Young, que es un disco publicado en el 70, que es el segundo disco de esta agrupación, el primero en el que participa Neil Young. Neil Young, que luego estuve leyendo todo este asunto de Crosby, Stills, Nash Young ha sido una telenovela increíble de egos y de luchas ahí de sus ideas creativas, etcétera. ¿Por qué el Deja Vu es un disco tan importante para ti, Rodolfo? Fíjate, te voy a decir una cosa, yo recuerdo que estando yo en la prepa, yo creo que fue en la prepa ya, 79, 80, no me acuerdo. Eh, Ahí en la secundaria, en la prepa, perdón, un amigo, Alejandro Arenas Martel, que era como mi gurú musical. Yo no sé cómo le hacía él, pero siempre estaba al día en lo que salía en términos de música, ¿no? Siempre tenía el último disco de The Who, siempre tenía, yo con él conocía a Camel, con él conocía a Leorme, con él conocía a Premiata, a muchos grupos. Entonces, él me mostró ese disco y me lo grabó en cassette. A lo mejor habría Ujú. que explicar qué es un cassette, ¿verdad? Porque Claro, nuevas quizás no lo sepan. Pero bueno, me grabó ese disco en un una cassette, cinta, en una sí, cinta, sí, y bueno, pues yo de tanto oírlo me la desgasté. Finalmente vi el disco en disco, allí en el Golpe, en la calle Rivera y Gutiérrez. Lo vi sí, ahí y me lo compré. Entonces recuerdo muy bien que llegué a la casa, yo tendría, te digo, unos 16 o 17 años, llegué a la casa con el disco en mis manos y con la necesidad irrenunciable de llegar a ponerlo. Y me claro, acuerdo, era un sábado, y me acuerdo que llegué a la casa y estaba el jardinero cortando el césped. Fue por ahí del mes de junio o julio, y lo tengo la referencia porque era tiempo de lluvias, y el césped recién cortado en tiempo de lluvias tiene un olor especial.
Sí. Y yo recuerdo que me senté en la sala de mi casa con la ventana abierta porque hacía mucho calor y puse en el tocadiscos, en el tornamesa, puse el disco de Deja Vu de Crosby, Stills, Nash Young y me puse a escucharlo mientras que me llegaba el aroma del césped recién cortado del jardín de entrada a mi casa. Esa imagen se me quedó y se me sigue quedando como tatuada, ¿no? Entonces, cada vez que escucho alguna canción de ese disco, especialmente la de Teach Your Children, me acuerdo mucho de esa canción. Oh, qué canción tan Y bonita. no, bueno, todo ese disco, ¿eh? Sí, no Cada vez manches. que lo escucho y mira, todavía se pone la piel chinita al recordarlo. Recuerdo esa canción, escucho esa canción y recuerdo ese momento en mi casa y el olor a césped recién cortado. Entonces es como una especie de ancla en una etapa de mi vida en la que yo, por cierto, fui muy feliz. Cada vez que escucho el déjà vu, recuerdo el olor al césped recién cortado. O cada vez que me llega el aroma del césped recién cortado en verano, Claro. recuerdo el disco de Deja Vu y de alguna manera es un disco imprescindible en mi vida, ¿no? La clásica de que si estuvieras en una isla de gente, ¿qué te llevarías? Pues algunos discos y el Deja Vu. Claro, es un disco precioso, tiene unas canciones, no lo decía mi maestro Prudencio, no digas nada en el arte que es bonito, porque suena peyorativo, pero en verdad hay canciones de Deja Vu que son Hermosa, sí. bonitas, son canciones preciosas, o sea, construidas de una forma, unas líneas melódicas y los coros también Los armados, matices de las voces de ellos. las guitarras también Sí, sí, sí. acompañan perfectamente y hay, no sé, eh, varias canciones del disco que son completamente memorables. Lo que mencionabas hace rato también de esa sensación de abrir el disco, el olor que despedía Ah, el justo. disco Sí, sí, sí. y luego lo pones, te queda grabado en la memoria. Por eso te comprendo muy bien cuando dices que olías ese aroma del césped y regresas a ese disco. Sí, 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 Y sí. al revés también, porque todos los sentidos estaban enfocados en apreciar, en analizar qué está pasando ahí, si te llega, ¿no? O sea, te impacta de una forma estética, pero le das una y otra vuelta y los sentidos están como muy alerta de lo que está sucediendo, ¿no? Y se te mete hasta por la nariz el asunto, ¿no? O sea, Que fluye por los poros de la piel, claro, claro, claro. sí, sí, y son discos que los puedes oír, los pudiste haber oído cuando fueron recién publicados y los oyes ahora y son tan frescos que no tienen vigencia, o sea, no tienen caducidad, más bien, o sea, siguen vigentes, no caducan, puede sonar tan actual ahorita los sonidos, los ensambles, las letras, como fueron tan vigentes hace 50 años. Sí, fíjate que ese disco tiene la particularidad de que no sé cuántas veces lo he escuchado completo, desde la primera canción hasta la última pista. Este, pero créeme, Abraham, que lo escucho hoy y le encuentro cosas nuevas. Claro. Creo que es una de las cosas que más me gustan de ese disco, ¿no? Que es inagotable. Nunca deja de sorprenderme y siempre es un disco nuevo. A pesar de sus 51 años, 52 años casi, es un disco siempre nuevo, ¿no? Sí, sí, un gran disco. Dame un segundo porque voy a prender la luz porque ya me estoy viendo medio oscuro. Permíteme. Sí, Abraham, adelante, adelante. Ya te iluminaste, mira. Ya, listo. Bueno, el otro disco, pues es uno de los discos más vendidos de la historia. El disco de discos, digamos, de esta gran agrupación que todo el mundo conoce, aunque sea de nombre. Todo el mundo ha escuchado hablar de Pink Floyd, el mundo ha escuchado hablar de Dark Side of the Moon, pero no es para menos. Es un disco, yo diría, que raya en lo asombroso. ¿Por qué Dark Side of the Moon es un disco tan importante para ti, Rodolfo? Fíjate que también tiene que ver mucho con los recuerdos. Además de que ya con el tiempo vas entendiendo la riqueza musical que tiene, quizás la primera vez que lo escuché, eh, no entendí muy bien todo el contenido eh, y la gran riqueza musical que hay en este disco.
pero sí me recuerda muchas cosas. Dark Side of the Moon me recuerda también a mi buen amigo, ya te he comentado de él en esta charla, Alejandro Arenas, que tenía un Maverick color café. Y me acuerdo que, pues, una de las cosas que más nos gustaba hacer era salirnos cuando podías pagar la gasolina sin ningún problema, salirnos a dar la vuelta en el carro, sin ir a ningún Y lado, escuchando escuchando, música. escuchando música. Dentro de lo que él traía en su estéreo, que en aquel tiempo no había otra posibilidad que traer cassette grabado, pues yo ahí escuché el Zeppelin 2, por ejemplo, que me parece también uno de las columnas vertebrales del rock, ¿no? Claro. Inclusive el Three Souls in My Mind, por ahí lo escuchaba también, conocía a Supertramp, pero el día que él puso a Pink Floyd el disco de Dark Side of the Moon, ya había puesto anteriormente el de La Pared de Pink Floyd, Ujú. y me gustó, pero tampoco me dejó con la boca abierta, ¿no? Cuando puso el Dark Side of the Moon, sí le dije, ¿qué es eso? A ver otra vez, y bueno, lo escuchamos un par de veces, igualmente me lo grabó en cassette y después yo lo compré en disco, pero desde el primer momento en que lo escuché sentí como una especie de un golpe en la mesa. Hay discos, hay música que puedes poner de fondo musical mientras estás platicando, mientras vas manejando, mientras estás bañando, mientras estás comiendo, lo que sea. Pero el Dark Side of the Moon lo sentí así como una palmada en la mesa y decir, hey, deja de platicar, aquí estoy, escúchame, Claro, exijo tu atención total, ¿no? Entonces, claro. pues me enganchó, ese disco me enganchó. No sé si sea el mejor disco que he escuchado en mi vida, seguramente no. Te puedo decir incluso que hay grupos hay discos que me gustan más que el Dark Side of the Moon, por ejemplo, el Contrapunti o el Felone Sorona de Leorme. Enorme. Pues no sé, hay muchos más, pero ese disco sí me dio un golpe de autoridad, una palmada en la mesa y me dijo, deja de platicar, aquí estoy. Y me enganchó. Entonces, yo creo que fue el primer disco con el que me clavé así grueso, ¿no? De no poder dejarlo. No sé si te ha pasado que lees un libro, abres un libro, le empiezas a leer y ya no lo puedes soltar hasta que lo Claro. acabas. Entonces, así me pasó con el Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Y lo escuché 1000 veces. Me acuerdo que la canción con la que cierra el disco, la Brain Damage, Ujú. daño Daño mental, cerebral. daño cerebral, bueno, yo sentía, me hacía, no sé por qué razón, pero me hacía sentir vivo, ¿no? Y aquella frase de Lunatic is on the Grass, Lunatic. me retumbaba en la mente constantemente y lo sigue haciendo después de no sé cuántos años que lo conocí el disco. El disco se grabó en el 73, 74, no me acuerdo de qué año es ese disco. El 73. Fue publicado creo en el 73. Bien, yo lo escuché en el 80, a lo mejor 81, y yo lo sentía nuevo, como si hubiera sido grabado así en la mañana. Y hoy en el 2021 lo escucho y me sigue sonando totalmente nuevo, ¿eh? También igual que el Deja Vu, me sigue sorprendiendo y le sigo encontrando cosas nuevas. Esa pieza maravillosa de Rick Wright, la de A Great Gig in the Sky, el gran concierto en el cielo, pues es Claro. fiel a lo que es un concierto en el cielo realmente. Sí, Eh, sí. las cantantes, las sopranos son impresionantes, ¿no? La verdad. Entonces, ese disco de veras, de principio a fin, es una maravilla. Igual que el primero de UK, por ejemplo. Bueno, es que hay tantos, sabrán, no sé. No, podríamos hacer muchos programas hablando de una Uno por cantidad de disco, discos imagínate, ¿no? impresionantes. Sí, no, no, no. Oye, ¿tú crees o has escuchado eh, últimamente, sobre todo, Ujú. algún disco, alguna obra de algún grupo que te haya causado un efecto similar o que tú consideres que tiene el peso artístico de un disco como Dark Side of the Moon? Yo siento que, digo, antes de tu respuesta, yo siento que discos como Dark Side of the Moon o Close to the Edge o Silly England by the Pound, que son discos legendarios, Sí, no solamente fueron hechos por grandes músicos y no solamente tiene que ver con lo excelentes músicos que son, sino tiene que ver mucho con la libertad creativa que se dieron
o que tuvieron la fortuna de tener ese momento, porque sin esa libertad de experimentar en el estudio, digo, mencionabas lo de las cantantes del Dark Side of the Moon. O sea, no tenían claro quién iba a hacer esas voces y dejaron improvisar a la cantante esta que hace el solo. O sea, ni siquiera lo tenían planeado y resultó en algo extraordinario. O sea, ¿has tenido tú la impresión de que algo así se haya hecho últimamente? ¿Has tenido acceso a algo así que se haya hecho recientemente? Fíjate que no, bueno, hay discos muy buenos, más o menos recientes, ¿no? Pero no creo que tengan ese peso. Mira, lo último que escuché, no sé de qué año es, quizás tú me puedas ayudar, pero que me dejó gratamente sorprendido, es el disco de The Raven That Refused to Sing de Stephen Wilson. No recuerdo de qué año es, el cuervo que se rehusaba a cantar, de este músico de inglés, Stephen Wilson. Sí, No me acuerdo de qué año es el disco, pero tampoco se hizo, sí. ella tiene sus No, ya problemas, tiene sus años. una No, de hecho, década, él ya es un, digamos, un músico, pues ya de una trayectoria muy legendario, ¿no? importante, ¿no? Y Y yo siento que él es un gran conocedor y un gran fan de la música de estos años 70, yo pienso que sí porque también. Ajá. él ha estado encargado de remezclar discos, de remezclar, así de volver a mezclar y sacar cosas que no estaban en el oído, de cosas de King Crimson, de Gentle Giant, no conozco el disco que me comentas, pero lo voy a buscar, Es pero genial. sí creo que, pero sí creo que hay como, a lo mejor nos falta información, pero ese impacto de un disco como Dark Side of the Moon, en el que sientes que se dieron esa libertad creativa y no solo se la dieron, sino que resultó, sino que tuvo un resultado increíble, ¿no? Como lo hizo Genesis con el Selling England by the Pound, por ejemplo, con The Lamb Lies Down on Broadway, entre otros. Claro, Ahí encuentro justamente en el The Lamb Lies Down on Broadway o en Selling England by the Pound, justamente esa libertad creativa de la que hablas, que a veces no es tan fácil de encontrar. Cuando está supeditado a las necesidades de un sello discográfico, pues esa libertad creativa se ve mutilada, se ve inhibida y ya no funcionas como tal. Entonces haces música para vender y no para justificarla artísticamente. Y esto hay que claro. aclararlo. No creo que haya alguien en el mundo que grabe un disco o escriba un libro con el deseo de que no se venda. Lo No, que no, estamos no. buscando que se venda. El problema es si lo haces únicamente para que se venda o si lo haces para que al venderlo quieras comunicar algo. Ese es el asunto. Eso de la música comercial, pues todo es comercial porque tiene fines de que se venda. Si no, ¿para qué vas a un Claro, estudio de grabación, inviertes tiempo y dinero en hacerlo cuando no quieres que se venda? Pues es una tontería. Claro que se claro, quiere que se venda y vos a buscar la manera que se venda. Yo estoy en mi libro también, además de la necesidad de comunicarte, pues de que se venda. Pero la idea claro. es, el único objetivo es la venta o quieres decir algo. Ahí está, hay una Compartir, propuesta. ¿verdad? Sí, exactamente. Compartir, Sí, sí, compartir sí. las cosas, compartir la música en la que crees o compartir las ideas que te parece valioso compartir. Rodolfo, pues muy contento de que hayas podido No, compartir contento soy yo. tu tiempo con nosotros para este podcast. Creo que podríamos alargar la charla o podríamos hacer una segunda parte próximamente hablando de de muchísimos tópicos, de muchísimos temas o de muchísimos discos. A lo mejor podríamos dedicar un programa completo La idea, para ir desmenuzando diferentes discos que han sido, consideramos importantes. Te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho que hayas tenido la disponibilidad para esta charla y no sé si quieras tú agregar algo antes de despedirnos. pues, muchas gracias, Abraham. Te agradezco la oportunidad de compartir esto contigo. Pues tenemos aquí el punto de convergencia los dos, que es la música, tú desde la perspectiva del creador, del músico, y yo desde la trinchera de medios de comunicación. Y pues platicar contigo siempre ha sido un placer, haberte conocido hace casi 40 años, no sé. Es algo maravilloso. Y pues haber vivido cosas juntos. Yo recuerdo verte tocar desde los tiempos de Olion, ¿te acuerdas? De Sí, Jets, claro.
en el 81, 82, no me acuerdo muy bien. En fin, y bueno, pues yo nada más quisiera terminar diciendo que yo estoy preocupado porque vemos cómo los músicos de rock legendarios, pues la ley natural, se están muriendo, ¿no? Hace Sí, unos meses, hace unas semanas murió Charlie Watts de los Rolling Stones y bueno, así, se están yendo varios. Hace tiempo se fue David Bowie, George Harrison, John Lennon, se han ido, no sé, la cantidad que tú quieras. Y se irán yendo todos. Entonces, cuando estos grandes monstruos sagrados del rock se hayan ido, inclusive los que ahora mencionamos menos viejos que Bob Dylan o que otros músicos, que Dylan por supuesto sigue vivo, pero por ejemplo Stephen Wilson u otros músicos más contemporáneos a nosotros, cuando todo esto haya terminado, ¿en manos de quién va a estar el rock? Eso sí me preocupa, ¿eh? Eso sí me preocupa. No podemos vivir de los recuerdos, tendrá que haber alguien que siga haciendo discos que dentro de 20, 25 años impacten y digan, acuérdate lo que hizo en el 2021, acuérdate lo que hizo en el 2020, acuérdate de aquel disco. Eso quisiera que... ¿sabes qué? Sí, Yo creo que sí hay una esperanza porque yo sigo viendo chavitos de 15 años disfrutar de discos como Dark Side of the Moon, por ejemplo. exactamente, sí. Estuve yo en el concierto que dio Yes en Zacatecas y estaba lleno de chavitos. Y tengo amigos muy jóvenes también que son músicos que les interesa mucho hacer buena música Sí, seguramente y, y cuando creo Yes que, grabó, sí, perdón, cuando Yes grabó Close to the Edge, ni siquiera nacía, ¿no? no, ni siquiera. Y estaban ahí en el concierto, ¿no? A lo mejor ni siquiera nacían sus papás, o sea, este, entonces, yo creo que sí hay esperanza. Tengo amigos músicos muy jóvenes que están metidísimos en hacer buen jazz, buen rock, etcétera. Entonces creo que hay una esperanza de que la buena música en general, el buen rock o las fusiones que se vayan a ir dando, nos puedan sorprender en el presente y en el futuro, Rodolfo. Así es Sin que, duda, sin duda. ¿Sabes quién? este, Chopi Cisneros es un buen no, artista. hombre, Chopis es un gran músico, joven pues tu generación en general están muy metidos en hacer música, en experimentar, etcétera. Las dinámicas de cómo entregar la música al público ahora son diferentes, sobre todo también la pandemia ha cambiado muchas cosas, pero creo que las cosas seguirán fluyendo, así que tengamos esperanza y fe. Sin duda, Abraham, estoy seguro que sí, habrá música que comentar. La gente que esté aquí dentro de 30, 40 años, tendrá que comentar lo que hizo Pie Grande en estos tiempos, ¿no? Claro. Te Muchas mando un gracias, gusto, Abraham. Rodolfo. Te mando un abrazo. Por Abrazo último, fuerte. como siempre, me resta decirles que yo del futuro no me acuerdo. Hasta luego.